Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, Segunda Iglesia Presbiteriana El Redentor. Damos gracias al Señor porque hoy, 27 de septiembre, nuevamente domingo, podemos tener esta instancia de compartir un culto de adoración a nuestro Dios. A pesar de las distancias, damos gracias al Señor por la tecnología, porque no cabe duda que en otros tiempos de la historia han ocurrido estas cosas, pero no había la tecnología. Al menos en este tiempo, de manera virtual, podemos reunirnos, ¿cierto? Y podemos elevar este culto de adoración a nuestro Dios. Queridos hermanos y hermanas, amigos, amigas, que nos pueden ver en este día domingo, les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 84, versículo 1 y 2 y versículo 10. Salmo 84, versículo 1, 2 y 10. Y dice así: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Yo creo que todos nosotros anhelamos ardientemente que llegue el momento de estar físicamente en el templo, ¿cierto? En la iglesia y poder alabar al Señor con nuestras voces y vernos. Les invito a orar en este día. Padre Celestial, en esta hora inclinamos nuestro rostro para darte primero lugar gracias. Queremos darte gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque tú has estado con nosotros en todo tiempo y porque tú, Padre Celestial, nos permites en este día realizar este culto de adoración. Padre, gracias. Gracias te damos por esta oportunidad y te pedimos en esta hora que te quedes con cada familia, con cada uno de nosotros. En el nombre dulce de Jesús. Amén. Vamos a entonar un himno de alabanza a nuestro Dios en esta hora. Antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene,
pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Hemos cantado al Señor ya en esta mañana, hemos alabado su nombre, queridos hermanos y hermanas, y vamos a tener un momento de oración, de confesión de pecados. Vamos a orar en esta hora y quiero que abran sus Biblias, su aplicación, ahí en Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13. Efesios 6, versículos 12 y 13. Y vamos a leerlo y dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Una de las grandes herramientas que tenemos para hacerle frente al pecado, queridos hermanos y hermanas, es estar en permanente comunión con el Señor, y para ello necesitamos tomar lo que es la armadura de Dios para que lo podamos hacer, porque como dice este texto, tenemos luchas, ¿cierto? Con principados, con potestades, con nosotros mismos. Y si estamos en una lucha, tenemos que estar armados, y en este momento le vamos a pedir al Señor que Él perdone nuestra maldad, que perdone nuestro pecado y que nos ayude también a estar siempre con su armadura, leyendo la palabra, orando. Vamos a tener un momento de oración. Querido Padre Celestial, en esta hora te queremos pedir perdón, oh Dios, por toda nuestra maldad y por todo nuestro pecado. Si bien es cierto, Señor, tenemos luchas contra principados, contra potestades, como dice este texto, y también a diario, Señor, luchamos nosotros mismos con nuestro pecado y con nuestra maldad. Querido Padre Celestial, este mismo texto nos anima para que tomemos tu armadura, para que podamos resistir, Padre, y te pedimos perdón porque muchas veces no tomamos esta armadura y ni siquiera, Señor, hacemos resistencia. Querido Padre, en esta hora perdónanos porque no actuamos, porque no hacemos lo que tu palabra nos enseña y nos dice. Padre eterno, Padre celestial, perdónanos porque muchas veces, pudiendo hacer el bien, hemos hecho lo malo. Señor, te pedimos en esta hora que tú nos des una doble porción de tu Espíritu Santo para poder, oh Dios, vibrar, para que podamos, Señor, ser más y más como tú y tener, oh Dios, también mejores instancias, buscar instancias de comunión contigo. Padre Celestial, gracias te damos gracias, Señor, porque tu palabra también dice que eres un Dios bueno y que tu misericordia, Señor, se derrama cada mañana sobre cada uno de los que son tus hijos. Gracias, Señor, por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Y dice también aquí, queridos hermanos, aquí mismo en Filipenses, siguiendo la lectura, pasando al otro capítulo, Filipenses 1, versículo 6. De hecho, este es una alabanza muy hermosa y dice así: estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Somos una obra que está en perfección. ¿Hasta qué día? Hasta el día de Jesucristo. Pero mientras estamos en este camino de la perfección, como decía aquí en Efesios 13, tomemos la armadura para que podamos resistir en el día malo. Vamos a cantar al Señor, vamos a seguir alabando su nombre. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre,
Queridos y queridas, les invito a que abran sus Biblias en la epístola a los Romanos, capítulo 3, versículos 22 al 25. Romanos, capítulo 3, versículos 22 al 25, y esta va a ser nuestra lectura de esta mañana, de este día. Y dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Un hermoso y maravilloso texto de esta epístola a los Romanos y que escribe el apóstol Pablo. Damos gracias al Señor por esta su palabra en este día. Vamos a tener ahora también un momento de oración. Vamos a tener el privilegio de poder orar por otros. Vamos a interceder. Vamos a tener un momento de oración de intercesión. Y para ello vamos a leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 15 y 17. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 15 al 17. Y luego vamos a tener un momento de oración de intercesión. Vamos a orar por nuestros hermanos que están delicados de salud, por nuestros hermanos enfermos, ¿cierto? Nuestra hermana Rode, por ejemplo. Vamos a orar por algunos otros hermanos, por la hermana Nenita, el hermano Eduardo, la hermana Gladys. Vamos a orar por el hermano Ramón Gajardo también. Vamos a orar también por nuestra hermana Nora Martínez. Vamos a orar por la hermana Gladys. Vamos a orar por el hermano Diego, nuestra hermana Mirna, nuestro hermano Mario. Vamos a orar también por todos aquellos que en esta hora tienen situaciones difíciles, como es, por ejemplo, la falta de trabajo, que es un tiempo en el cual, sobre todo ahora, ¿cierto?, ha sido realmente muy triste y muy difícil para algunos. Así que vamos a estar orando por los hermanos que están sin trabajo. Vamos a estar orando también por aquellos que tengan algún tipo de dificultad en su familia, para que el Señor sea trabajando ahí en el corazón de cada uno de los que componen la familia, por los hijos, por las hijas, por los esposos, por las esposas, por los que tienen hijos pequeños, ¿cierto? Y también por los que tienen hijos más grandes. Vamos a orar también por nuestra iglesia. Cuando oramos en la dirección, ¿cierto?, y en la voluntad del Señor, sabemos que Él nos oye. Y aquí en el libro de Crónicas vamos a leer unos textos que dicen así: Y dijo el Señor, oíd Judá todo. Puedes decir también, oíd iglesia toda, ¿cierto? Y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con nosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con nosotros. Oye, iglesia, mira la multitud, es enorme, el problema es difícil, es complejo. Pero el Señor nos dice en este día que no tengamos temor, que no nos amedrentemos, porque el Señor va a entregar delante de nosotros el problema. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor lo conoce. El Señor te va a dar la solución. El Señor va a responder tu oración, si es así su plan eterno y si es así también lo que Él quiere para ti. Queridos hermanos, vamos a orar en esta confianza. ¿Y sabe qué? Esté quieto, porque el Señor le va a responder. Oremos. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Señor, cuántas veces
¿Cuántas veces intentamos nosotros por nuestros propios medios solucionar las situaciones? Querido Padre Celestial, en esta hora, a través de esta tu palabra, nos damos cuenta, oh Dios, que tú tienes el control de todas las cosas. Por más grande que sea el enemigo, por más grande que sea la dificultad, por más imposible que aparezca un problema de resolver, oh Dios, cuando tú intervienes, tú obras con milagros poderosos a favor de tu pueblo. Querido Padre Celestial, en esta hora te damos gracias porque eres un Dios bueno y está atento a nuestro ruego, a nuestro clamor. Te queremos rogar en este día, Padre Celestial, por nuestros hermanos adultos, Señor, de nuestra iglesia, por nuestros hermanos, Señor, también jóvenes de nuestra iglesia. Te pedimos, Señor, también por los niños de nuestra iglesia. Te queremos pedir por las familias de nuestras iglesias. Querido Padre Celestial, en esta hora suplicamos delante de ti que tú seas con cada uno de ellos, con cada una de sus situaciones, con las situaciones que les afligen, con las situaciones, Señor, de las cuales ellos tienen necesidad. Padre Celestial, en esta hora te pedimos que tú seas con todos aquellos que tienen dificultad con el trabajo, que no tienen trabajo, para que tú, Señor, seas abriendo puertas para que los puedan encontrar. Padre Celestial, también te ruego por los que están delicados de salud, por los que tienen enfermedades, por aquellos, Señor, que sienten cada día cómo su cuerpo, Dios, se siente cansado, agotado, dolorido. Padre eterno, pon un bálsamo de sanación sobre cada uno de ellos. También te quiero pedir, Padre Celestial, que tú seas con toda nuestra iglesia. Te rogamos por la Iglesia Presbiteriana de Chile en este día. Padre Celestial, te rogamos por la Comisión Ejecutiva del Sínodo, por los distintos presbiterios, por los consistorios de las iglesias, por los miembros de las iglesias, por los adherentes de las iglesias. Padre Celestial, permite, oh Dios, que el poder de tu Espíritu Santo sea siempre acompañándonos, oh Dios, para que podamos ir predicando tu palabra, tu evangelio, Dios, que es el que transforma las vidas. Querido Padre Celestial, te queremos rogar también en esta hora por nuestro país, por las autoridades de nuestro país. Te pedimos, Señor, que tú les llenes de sabiduría, de prudencia, de bondad, de humildad, también, Señor, de inteligencia para poder abordar todas las situaciones que esta nación, este país tan hermoso que tú nos has dado, pueda salir adelante, para que, Señor, también todos aquellos que tienen necesidad puedan sentir que están en una patria justa. Padre Celestial, en esta hora te alabamos y te bendecimos, porque podemos tener estas instancias, Señor, para poder orar los unos por los otros. Gracias, Señor. Tú conoces cada corazón, tú sabes de qué tenemos necesidad, pero también, Señor, en esta hora sabemos que tú estás junto a nosotros y que en tu misericordia, en tu bondad, en tu propósito y plan eterno, tú responderás nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Y dice aquí también en el mismo libro de Crónicas que estábamos leyendo, en el versículo 30, capítulo 20, versículo 30. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque Dios le dio paz en todas partes. Como dice este texto, y el reino, o sea, tu casa, tu corazón, iglesia amada, va a tener paz, porque Dios dio paz en todas las áreas, podríamos decir en este caso, de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Vamos ahora también a tener un momento de adoración al Señor, que es por medio de las ofrendas. Ofrendar es un privilegio, también es un acto de confianza, ¿verdad?, en el Señor, en su provisión, y también es una muestra de agradecimiento por todo lo que el Señor abundantemente nos da. Y dice aquí en Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16 al final, ya terminando el versículo, más el versículo 17. Deuteronomio 16, versículo 16 y 17, y dice así: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano,
conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. El Señor nos ha dado en abundancia. Pero es bonito aquí porque dice que cada uno dé, ¿cierto?, conforme a lo que el Señor te hubiere dado. ¿Y qué quiere decir esto? Que nuestro Dios es un Dios justo, que conoce tu realidad, conoce mi realidad, y que la ofrenda al Señor va en proporción a aquello. Vamos a orar, vamos a dar gracias por las ofrendas, damos gracias al Señor, ¿cierto? Porque en este tiempo en que no hemos estado en la iglesia, se ha seguido ofrendando, se ha seguido diezmando, así es que damos gracias al Señor por eso, porque la obra hay que seguirla manteniendo. Oremos. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por las ofrendas. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de poder hacerlo. Querido Padre Celestial, gracias porque tú has sustentado tu obra en medio de estos tiempos difíciles, pero tu mano de amor, de bondad y de misericordia han permitido que podamos ofrendar a ti. Gracias, Señor, te damos por este momento, que también es un momento de demostrar toda nuestra adoración, toda nuestra confianza en ti y toda nuestra gratitud. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar, vamos a dar gracias al Señor. Vamos a tener un momento de alabanza. Tú eres santo, eres digno de alabar. Mi anhelo es seguirte y por siempre te amaré.
La palabra de este día, la palabra del Señor para este día, la va a compartir con nosotros nuestro pastor Jan David. Damos gracias al Señor por la vida de nuestro pastor Jack David, y vamos a tener un momento de oración especial en esta hora por él, para que el Señor, verdad, le guarde, le bendiga, guarde su familia, guarde su ministerio, y que también la exhortación de la palabra de hoy día, ¿cierto?, sea inspirada poderosamente por el Espíritu Santo. Oremos por nuestro pastor y por la exhortación de su palabra, y también por nosotros, para que seamos receptivos, para que podamos atesorarla, guardarla y ponerla por obra, porque no es solo escuchar, ¿cierto?, sino que es hacer, guardar la palabra del Señor. Oremos. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias porque vamos a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque tú dispones los medios para que esto pueda ser realizado. Señor, en este día te rogamos por la vida de nuestro pastor, te damos gracias porque él, oh Dios, ha estado con nosotros durante todo este tiempo. Te pedimos por su familia, por sus hijos, por su ministerio. Guárdale, Señor, protégele, bendícele grandemente. Te rogamos también, oh Dios, que en esta hora, al escuchar tu palabra, al escuchar lo que tú nos quieres decir, nosotros como pueblo, como ovejas, como hijos e hijas tuyas, tengamos un corazón receptivo, atento, para guardar tu palabra en nuestros corazones. Padre Celestial, bendice la exhortación de tu palabra en este día, en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Hermanos, llegamos al momento de poder escuchar el mensaje de la palabra del Señor, y para eso quiero invitarlos a que podamos poner atención en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Lucas capítulo 18, entre los versos 9 al 14. Vamos, o mejor dicho, voy a dar lectura a estos versos para luego orar al Señor y pedirle que a través del Santo Espíritu nos ayude, nos concentre, nos predisponga también para escuchar lo que el Señor va a hablar. Dice así su palabra: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oremos. Señor y Dios nuestro, estamos frente a tu palabra, que ya hemos leído, y que estamos, Señor, pronto a escuchar de ella la exposición. Necesitamos, por tanto, de la luz, de la dirección de tu Santo Espíritu, para que esta palabra tuya, Señor, no sea solamente una mera meditación, sino que cale profundo en nuestro ser, que el Santo Espíritu la pueda aplicar también a nuestra vida, y que esto sea salud para la iglesia, que esto sea beneficioso, Señor, para tu cuerpo, que podamos, Señor, ser nutridos por ella de tal manera, Padre Santo, que podamos vivir de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Podamos, Señor, brillar en el mundo. Podamos ser sal, podamos ser luz de la tierra. Podamos, Señor, mostrar a las naciones que hay una vida alternativa, que hay una vida nueva, Señor, de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tus preceptos. Bendícenos, por tanto, por medio de ella, Señor. Úsame de tal manera que lo que salga de mis labios, Señor, sea las verdades que tú haces, las verdades que tú, Señor, dictas a nuestra vida, y no palabras de humana sabiduría.
no palabras, Señor, meramente humanas y por tanto corruptas, sino que tú hables, Señor, tú me uses, sea tu instrumento hoy día y pueda predicar con fidelidad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bien, seguimos empeñados, ¿verdad?, en esta serie de mensajes sobre las parábolas de Jesús, que tiene como trasfondo, ¿verdad?, este título, Dios hablando en sencillo. Y hoy día tenemos frente nuestro quizás una de las parábolas más confrontacionales de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las parábolas, yo me atrevería a decir, más hermosas, porque de una u otra manera nos van a mostrar, como vamos a ver, estamos en una sección que hablan de las parábolas de la salvación, y nos va a mostrar y nos va a llevar a meditar en nuestra salvación, a meditar en nuestra relación con el Señor, y a que nosotros podamos recordar aquello y podamos tener mucho más claridad al respecto, de tal manera que podamos también compartir con otro esta buena noticia. Esta parábola del fariseo y el publicano está inserta, ¿verdad?, dentro de una temática que pudiese de pronto llevarnos a alguna duda o alguna confusión con respecto al tema de fondo. Para eso quiero primero, a modo de introducción, que nos hagamos algunas preguntas, por lo menos una, de manera particular, que nos va a ayudar a esto. Saber a quiénes va dirigida esta parábola. No estamos hablando de nosotros especialmente hoy, porque no hay lugar a duda que la palabra del Señor predicada siempre está yendo, en este caso, a la iglesia, a nosotros. Nosotros estamos escuchando la palabra del Señor, pero ¿quiénes eran los oyentes originales? ¿Quiénes eran los destinatarios o los que estaban escuchando originalmente esta palabra? Bueno, el verso 9 nos da ya alguna luz, porque dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Se dirigió, ¿no es cierto?, a ellos con esta parábola. Pero eso nos deja también allí con un dejo de duda, porque a unos que creían o que confiaban en sí como justos, ¿quiénes serán estos? Aquí tenemos que retroceder un poquito más en el texto, ir al capítulo 17 y fijarnos en el verso 20. Esto es muy importante cuando acudimos a la palabra del Señor para meditar, para estudiarla, para preparar un mensaje, tener un panorama amplio antes de ir a los detalles, antes de ir, ¿no es cierto?, a las cosas puntuales. Fíjense lo que nos dice el capítulo 17 aquí, el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Lucas capítulo 17 ahora, el verso 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo. Es decir, y si ustedes siguen el resto del capítulo 17 y entramos en el 18 con esa parábola de la viuda y el juez injusto, nos vamos a dar cuenta de que la audiencia no ha cambiado. Entonces, fueron los fariseos los que preguntaron a Jesucristo, y Jesucristo comenzó a hablar y enseñó. Y enseñó, ¿verdad?, entre esas cosas, con una parábola de la viuda del juez injusto, y después con esta parábola del fariseo y el publicano. Entonces, podemos sin lugar y sin temor a equivocarnos, decir y entender que los destinatarios, o los oyentes, mejor dicho, originales, más que los destinatarios, los oyentes originales de esta parábola específica eran los fariseos. Probablemente había también allí otro tipo de audiencia, pero de manera particular los fariseos, ¿verdad? Ahora, es importante en el mensaje de esta parábola, puntualmente, y en cualquier mensaje también, poder buscar de qué trata. ¿De qué trata la parábola? ¿De qué quiere enseñar Jesucristo aquí? Y quizás hoy día sea más fácil poder partir haciéndonos la pregunta. Esta va a ser la segunda pregunta, introduciendo, ¿verdad?, esta parábola. ¿De qué no trata? ¿De qué no trata la parábola? Hay muchos que al leer superficialmente la parábola se pueden confundir pensando que aquí está hablando de la oración, porque de hecho habla o cita Jesucristo en el relato de su parábola que habían dos personas que suben al templo a orar.
y describe de alguna manera el tipo y la actitud de la oración. Pero no es la oración la temática de la parábola. Algunos incluso argumentan que es la oración, yendo un poquito atrás, ¿no es cierto?, con la parábola de la viuda y el juez injusto, donde sí, Jesucristo de manera explícita dice, el capítulo 18, verso 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, aquí está de una manera muy explícita la temática de esa parábola. Pero esta parábola en particular no está hablando de la oración, a pesar de que, entre comillas, la temática de la oración está allí para poder explicar otra cosa, que es lo central en el texto, que es lo central y a lo que quiere referirse Jesucristo y lo que quiere enseñar y con lo que quiere confrontar a su audiencia. Y entonces nos podemos dar cuenta en el mismo texto de lo que trata esta parábola es de la justificación. Y esto se ve al último, porque después del relato, del clímax del relato de la parábola, donde está hablando de estas dos personas, un fariseo y un publicano, termina diciendo, os digo, en el verso último, en el verso 14, os digo que refiriéndose al publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. El remate, el término de la parábola, el término del relato nos da, y esto no es raro, que al final se enuncie, ¿verdad?, el centro de la temática, el centro de la parábola. Y el centro de la parábola es, en este caso, la justificación. ¿Y qué es la justificación? ¿Por qué Jesucristo está hablando aquí de la justificación? ¿Y qué es lo que es para nosotros la justificación? La justificación, si no la más importante, es una de las más importantes. Si no es la más, es una de las más importantes doctrinas del cristianismo bíblico, del cristianismo ortodoxo. ¿Por qué digo bíblico y ortodoxo? ¿Por qué digo del cristianismo bíblico? Porque lamentablemente en nuestro tiempo, y de hecho iniciado, ¿verdad?, la era del cristianismo en el primer siglo, comenzaron a desviarse, el pueblo cristiano comenzó a desviarse con distintas doctrinas y con distintas, podríamos decir, con distintas filosofías que iban manchando el Evangelio. Por tanto, cuando hablamos que la justificación, si no es la más importante, es una de las más importantes doctrinas del cristianismo bíblico y el cristianismo ortodoxo, me estoy refiriendo al cristianismo que busca tener como centro a Cristo y tener a la Escritura como la única regla de fe y práctica. La justificación, al fin y al cabo, hermanos, no es sino la salvación misma. Vale decir, nos habla o busca entender cómo presentarse delante de Dios limpio, sin pecado, para así no ser blanco de la justa y terrible ira de Dios. Entonces aquí Jesucristo está enseñando sobre esto. ¿De qué manera te puedes presentar delante de Dios? ¿En qué puedes confiar? ¿En qué puedes descansar en tu vida para que no seas motivo, no seas el blanco de la justa ira de Dios? De eso tratará Jesucristo, de eso trata esta parábola. De hecho, fuera del título obvio y quizás más explícito de este sermón, el sermón sobre el fariseo y el publicano, yo tenía un título también allí alternativo, o ¿cómo se alcanza la justicia? No perdamos eso de vista. En esta parábola se nos habla cómo se alcanza la justicia. Y lo primero que vemos, el primer punto que tenemos que atacar, o yo les invito a que ataquemos hoy día, es poder centrar nuestra atención, ahora que tenemos un panorama bastante amplio de esto, entendiendo a quién estaba dirigida, a quién era la audiencia y qué es lo que quería enseñar Jesucristo. Poner atención en los dos tipos de personas que encontramos y que Jesucristo pone aquí en escena. Recordemos que las parábolas son historias que se pueden sacar de la vida real. En este caso era así. En este caso es una cuestión que era muy conocida para los que estaban escuchando allí. Vamos a referirnos quién eran los fariseos y quién eran los publicanos. Entonces, hay dos tipos de personas. Una, un fariseo, y otra, el publicano. Cuando hablamos de fariseos,
quizás la mayoría de nosotros, si pudiéramos preguntar, por ejemplo, en un estudio, ¿cómo es un fariseo? Probablemente caigamos en errores. Y probablemente caigamos en errores, ¿saben por qué? Por cómo se refirió Jesucristo a los fariseos. Y no estoy diciendo aquí que Jesucristo mintiera. Por favor, no me malinterprete. Sino que lo que estoy diciendo es que Jesucristo siempre criticó a los fariseos por ciertas actitudes. ¿Ya? Ahora, si nosotros pudiésemos regresar en el tiempo, meternos en una máquina del tiempo, llegar a esta sociedad judía, hebrea, en Jerusalén, o en Palestina, allí donde se desarrollaba toda esta historia y por donde Jesucristo cumplió su ministerio, podríamos darnos cuenta que los fariseos, podríamos decir, esta casta, esta élite dentro del mundo judío, era muy respetada. Los fariseos, lejos de la connotación que nosotros les damos hoy día, como de hipócritas, porque Jesucristo los trató así justamente, sin lugar a duda, y los increpó, y de hecho en esta parábola algo deja destilar de aquello. Los fariseos eran dentro de la sociedad personas muy respetables y por lo tanto también honorables. Son personas que cualquiera se querría recibir hoy día, por ejemplo, a sentarse a la mesa a almorzar, a cenar o a tomar once. Eran personas destacadas y connotadas dentro de la sociedad. ¿Ya? Entonces, el fariseo tenía esa característica. Y aquí hay dos tipos de personas en la parábola: una persona connotada, una persona honorable, una persona muy respetada, como un fariseo. Pero también estaba por el otro lado, y haciendo esta comparación y este contraste, podríamos decir, brutal, que hace Jesucristo, pone a un publicano. Y un publicano era también un judío. Pero un judío que para toda la sociedad era un maldito, era un estafador, era un traicionero. ¿Por qué? Porque los publicanos eran personas del mismo pueblo de Israel, del mismo pueblo judío, que tenían la autoridad de parte del imperio para cobrar impuestos. Y eran tenidos como traicioneros, como malditos y como pecadores. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, si no todos, eran usureros y no tenían ninguna consecuencia legal si ellos además cobraban algo extra en los impuestos. Es decir, se podían ganar algo extra si el impuesto, por lo que sea, imaginémonos el impuesto territorial, el impuesto por tener un campo, implicaba, por decir hoy día una cifra, 100.000, pero yo voy y digo que el impuesto, según ley, son 150.000, y esos 50.000 quedaban para mi bolsillo. Así de usureros también, ¿no es cierto?, eran los publicanos y tenían esta muy mala fama. Entonces, lejos de lo que nosotros podemos pensar aquí entre un fariseo y un publicano, podríamos decir, entre comillas, el malo de la película era el publicano a todas luces. Y el fariseo era una persona honorable, una persona respetada. Lo que se nos dice después, y Jesucristo en este relato de esta historia, dice que ambos van al templo, ambos suben al templo a orar. A simple vista, nosotros podríamos creer, ¿verdad?, que esto sugiere que era un momento en que la gente se juntaba en el templo a orar. Y eso no hay lugar a dudas que así era. Había momentos en que la persona podía ir en cualquier hora del día a orar al templo. Pero aquí la gran mayoría de los eruditos y los comentaristas bíblicos apuntan al hecho que ellos pudieron ir en uno de los dos horarios, porque tanto en la mañana como en la tarde habían expresiones culticas con sacrificios. Entonces ellos subieron al templo a orar, y de hecho, incluso en los textos extra bíblicos estaba esta idea o esta forma de hablar: si os voy a ir al templo a orar. Entendían no solamente que iban a orar, sino que la gran mayoría de las personas judías, de las personas hebreas, que usaban este término, le decían a otra: voy a ir al templo a orar, no era solamente para ir a orar, sino que era para ir a un momento de culto, a una expresión cúltica. Por lo tanto, si esto es así, debemos entenderlo que dos personas, un fariseo y un publicano, subieron al templo a el culto. Fueron al culto. Y en ese momento del culto pudieron expresar adoración a través de su oración. Ahora, ¿qué es lo que
¿Qué es lo que sucedía en esta, o por qué estaba esta oración? ¿Por qué estaba allí, ¿no es cierto?, expresado que estaban orando y Jesucristo dice allí lo que pasa en esta oración? Bueno, era parte de la liturgia. Cuando el sacerdote iba, ¿no es cierto?, al interior del templo y ofrecía el sacrificio, en ese momento, en ese trecho, las personas que estaban allí en el momento de ese culto, en el ritual, no se quedaban sin hacer nada, sino que oraban. Y eso era lo que estaba sucediendo, eso era lo que sucedió con el fariseo y sucedió con el publicano. Se iba a ofrecer el sacrificio y en ese intertanto se quemaba incienso, ¿verdad? Y las personas oraban en una actitud de adoración. Pero ¿cuáles fueron las expresiones distintas? Porque hay una comparación aquí. Y eso lo estamos notando, se está haciendo más evidente a lo que va apuntando Jesucristo. Una persona connotada, una persona honorable y otra persona muy despreciada, ambos van al culto, podríamos decir hoy día, ambos van a la iglesia y van a adorar. Pero ¿qué pasa en este momento de la oración? ¿Cuáles son las expresiones? Y déjenme decirle, hermanos, que sinceramente yo creo que una de las prácticas o una de las ocasiones, mejor dicho, en donde nosotros podemos como práctica expresar de una manera quizás más ferviente lo que nosotros entendemos con respecto a Dios y lo que nosotros entendemos con respecto a nosotros mismos son en los momentos de culto, ya sea el culto privado o el culto público. Es allí donde nosotros estamos llevando a cabo, estamos practicando lo que nosotros hemos entendido, errados o no, de quién es Dios, cómo es Dios, quiénes somos nosotros y cómo somos nosotros. Por lo tanto, eso es lo que estaba sucediendo en la parábola y eso es lo que Jesucristo está describiendo aquí. Y primero describe al fariseo. Dice el texto que el fariseo oraba consigo mismo y estaba lejos del resto. Porque el texto más adelante dice que el publicano estaba muy lejos. Leo ahí el verso 13, dice, más el publicano estando lejos. Y aquí no es que de una manera, podríamos decir, al azar, ellos estaban separados, sino que los fariseos eran tan celosos en toda su manera de vivir que sabían y querían además no contaminarse con lo impuro. Si el fariseo entendía que el publicano era un pecador, era un traidor, no quería estar junto con él. Además, el texto de la parábola nos dice en el primer verso que leímos, en el verso 9, que fuera de unos que confiaban en sí mismos, y menospreciaban a los otros. El fariseo, al parecer hasta aquí, lo que estaba haciendo es que entró en el templo, se fue a un lugar de privilegio, y seguramente con el rabillo del ojo estaba mirando de lejos al publicano, de tal manera que la idea era ni siquiera toparse con él, rozarse con él, porque eso significaba ya estar impuro. O sea, ya con esa actitud había una actitud ya de menosprecio. Por lo tanto, los oyentes de esta parábola, que eran especialmente fariseos, seguramente ya estaban con los ojos un poco desorbitados en esta parte de la parábola, que es una parábola muy breve, pero ya estaban desorbitándose de sus ojos, porque estaban siendo atacados a su orgullo aquí. ¿Ya? El fariseo, por lo tanto, estaba quizás un tanto más adelante y muy atrás, el publicano allá en un rincón. ¿Ya? El fariseo dice, oraba consigo mismo, lejos, por tanto, de aquellos impuros, especialmente de aquel publicano. En realidad, cuando uno lee la oración, esta oración en donde Jesucristo dice que oraba consigo mismo, nos podemos dar cuenta que en realidad era un insulto directo, ¿no es cierto?, a aquel que él despreciaba, a aquel que él estaba mirando en menos, que era el publicano. Alguien podría decir, sí, pero ¿cuál es? Digamos, no sería tanto problema porque eso no lo escuchaba.
Era un problema porque la costumbre de la oración y de ese momento de oración, según todos los estudiosos, ¿verdad? De las costumbres, de los ritos, era que se oraba en voz alta. Yo creo que ustedes han visto películas de pronto, y esto también sucede con el Islam. En las mezquitas también es muy parecido, donde todos oran. Y hay momentos de oración en donde todos oran en voz alta. Esto también sucedía en el rito judío, en el rito hebreo. Estos momentos de oración eran en voz alta y muchos hasta llegan a gritar, ¿no es cierto? Y se escuchan un tipo de grito y un murmullo ahí de oración. ¿Se imaginan ustedes? Este fariseo hablando, orando, y en realidad no estaba orando a Dios, sino que estaba orando consigo mismo, con estas palabras, y en las cuales termina diciendo esta oración breve quizás, que él no era como ese publicano. O sea, estaba poniendo en evidencia su distinción y su separación con aquel que era no solamente considerado por él un pecador, por él un traidor, sino que también por la sociedad completa y quizás por muchos de los que estaban allí. Tristemente, y probablemente a ustedes también les ha pasado, gracias a Dios no sucede a menudo, pero a mí una vez, gracias al Señor, fue solamente una vez, me tocó escuchar, murmurar en un pequeño grupo de oración, una oración similar a esta, una oración en donde una persona, parte de la iglesia, oraba despreciando a otro, oraba diciendo gracias porque nosotros, no voy a usar las palabras exactas, pero esta era la idea, porque nosotros somos así y no como aquel. Y esto es terrible. Y aquí ya podamos comenzar a pensar y que el Señor vaya obrando a través de su Santo Espíritu en nosotros para ver en qué posición estamos nosotros hoy. ¿Ya? Bueno, la oración era en voz alta. Y aquí se estaba insultando, ¿verdad?, a ese publicano, a ese sin duda pecador. Pero la pregunta es, ¿podemos creerle a esta oración del fariseo? Ni siquiera pensando en que no iba a Dios, sino que oraba consigo mismo. O entre comillas podríamos decir, se estaba confesando, estaba mostrándose como él era. ¿Le podemos creer? La respuesta es ¿por qué no? Y lo más probable es que seamos empujados a creerle. ¿Por qué? Porque los fariseos, como yo lo decía, tenían una muy buena reputación y tenían un muy buen testimonio. Moralmente eran muy correctos. Por lo tanto, si me preguntaran a mí, incluso si le preguntaban a los que estaban oyendo en ese momento a Jesucristo, toda la gran mayoría de los fariseos gozaban de muy buen testimonio, así que es más que probable que él no mentía al decir que no era ladrón, que no era injusto, que no era adúltero y no era como aquel publicano que estaba allí. Yo me imagino esta escena de la parábola. Allí, ¿no es cierto?, el fariseo muy distante de donde estaba el publicano, pero orando en voz alta y mirando quizás con el rabillo del ojo al publicano y orando y diciendo, ¿no es cierto?, y menos, Señor, gracias porque no soy como ese publicano. Y el publicano incluso escuchando, este cobrador o este recaudador de impuestos, escuchando allí. Esto Cristo, nuestro Señor Jesucristo, obviamente lo hace para comparar dentro de su relato la actitud del fariseo con la actitud del publicano. ¿Cuál era la actitud? ¿O cuál fue en esta historia que cuenta Jesucristo la actitud del publicano? Lejos de los demás, cabizbajo, el fariseo estaba de pie. No dice que estaba cabizbajo ni nada, oraba consigo mismo. La actitud del publicano era cabizbajo, oraba diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Luego de hacer esta comparación, que es bastante drástica una de la otra, estas dos oraciones y estas dos actitudes, estas dos maneras de presentarse delante de Dios, adorando a través de la oración, el relato pasa a indicarnos
que estas dos personas, estos dos tipos de hombres que subieron, descienden, van al templo, al culto, y vuelven del templo cada uno a su casa, pero en condiciones totalmente distintas. Condiciones que a simple vista no se aprecian. Sin embargo, están descubiertas, están desnudas a los ojos de Dios. Y es lo que describe Jesucristo. Suben al culto, vuelven del culto, uno justificado y el otro no. Y eso es lo que dice Jesucristo allí al final. A esta declaración le sigue un proverbio antitético o bien un simple paralelismo. Puede ser un proverbio, algunos discuten en eso, ¿no es cierto? Que dice Jesucristo allí, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Qué es lo que hay detrás de este relato? Hermanos, el Señor Jesucristo está mostrando allí y está recordándonos a nosotros la palabra del Señor inspirada, que el fariseo estaba mostrando una manera de acercarse a Dios, una manera de buscar una relación con Dios que está profundamente errada. Porque fundamentalmente hay dos maneras de acercarse a Dios. Y la primera es la que plantea Jesucristo a través de la actitud del fariseo. Y que no es otra cosa que autojusticia. El fariseo, ¿qué es lo que es esto de autojusticia? El fariseo creía que por su propia manera de vivir, siendo un estricto cumplidor de la ley, sería justificado o sería hallado justo delante de Dios. Y tan así era que cuando él estaba orando consigo mismo, mostrando sus credenciales, podríamos decir, no solo ante la audiencia allí en el culto, sino que queriendo mostrar sus credenciales ante Dios, decía: doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y agrega allí el texto en el verso 12: ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Jesucristo dice esto de que ayuno 2 veces a la semana? ¿Qué es lo raro? ¿Por qué está aquí en el relato? Bueno, la ley de Moisés, si uno va al Levítico, ustedes se van a dar cuenta allí que la ley de Moisés decía que había que ayunar, o el día del ayuno era una vez en el año. Y el fariseo iba más allá. Tan justo era, tan bueno era delante de Dios, que él ayunaba 2 veces a la semana. Saquen la cuenta ustedes, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces al año él oraba? Iba mucho más allá. Era una persona muy correcta, muy justa, según él. Y además decía: doy diezmo de todo. Sabemos que Jesucristo criticó a los fariseos diciéndole que diezman la mente y la ruda, que soy yo, y hace esa crítica. ¿Por qué? Porque habían ciertas cosas, podríamos decir, ciertas cosechas que estaban exentas del diezmo. Una de esas eran estas hierbas, el apio, y esto están ¿verdad? Aunque no aparece en la Biblia, en textos extra bíblicos se nos dice varias cosas que estaban fuera de la ley del diezmo. Entonces, esto era, por ejemplo, la menta, el apio y otras hierbitas que no necesariamente tenían que diezmarse. Bueno, él decía: yo diezmo de todo. De todo. O sea, estricto, voy más allá. Yo sí que soy una buena persona, yo soy una persona justa. Entonces Jesucristo aquí está mostrando, eso es lo que hay detrás del relato, detrás de la parábola, que hay dos maneras de acercarse y de buscar una relación correcta con Dios, una verdadera religión, porque eso es lo que significa religión. Yo sé que muchos de ustedes saben y conocen esto, es religar, volver a ligar, y la única manera de una religión verdadera es la que Dios nos muestra en su palabra. Y el fariseo había mal entendido aquello y estaba mostrando autojusticia. Gálatas, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Galacia, en el capítulo 2, en el verso 16, dice que nadie será justificado por las obras de la ley, ni por ir más allá de la ley. No.
Y la Escritura nos dice que si infringimos en una cosita pequeña, aunque sea pequeña, la ley, me hago culpable de todo. Y por eso que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Por más que te esfuerces, no vas a poder ser capaz, eso va a caer, el peso va a caer sobre ti. Es imposible. Y por otro lado, la otra manera de acercarse, esto es lo que está detrás, lo que está enseñando el Señor Jesucristo, es la actitud o la manera de acercarse que tuvo el publicano, ese despreciado, que fue una actitud y un acercamiento buscando confiar y buscando consuelo en Dios. ¿Pero en qué cosa? No solamente en Dios, porque yo sé que Dios existe y por eso busco consuelo en Él, sino que el fariseo, de una manera distinta, ¿verdad?, a la del publicano, buscaba justicia propia. El publicano estaba buscando consuelo en la expiación de su pecado por parte de Dios. Dios obrando en él, no él obrando para que Dios después respondiera. La clave está en esta expresión en la oración del publicano que dice: sé propicio a mi pecador. Y esta traducción a nuestro idioma de propicio, ¿verdad?, tanto de las raíces hebreas como griegas, en este caso en el Nuevo Testamento, está muy bien traducida, porque está hablando aquí, porque hay una forma verbal de la palabra propiciatorio. Sé propicio a mí, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Aquí, como les digo, hay una forma verbal de la palabra propiciatorio. ¿Qué es lo que es el propiciatorio? El propiciatorio no es otra cosa que la tapa o la cubierta del arca de la alianza o del arca del pacto, donde estaban estos dos querubines, ¿no es cierto?, uno en cada extremo con sus dos alas y mirando hacia abajo, y la tapa estaba cubierta de oro. Ese era el propiciatorio. ¿Y qué pasaba en el propiciatorio? ¿Qué pasaba cuando el sacerdote, lo que sucedía cuando el sacerdote sacrificaba el día de la expiación, ¿no es cierto?, a los animalitos, ¿verdad?, a los corderos, salpicaba esa sangre arriba del propiciatorio para indicar que el Señor allí, en ese momento, estaba perdonando los pecados del pueblo. Estaba perdonando el pecado de Israel, el pecado general y el pecado particular de cada uno. Por lo tanto, lo que está mostrando aquí el Señor Jesucristo era que este hombre despreciable, este hombre sin lugar a duda pecador, estaba agobiado por el pecado, confiaba sin embargo en el sistema de sacrificios por la expiación, en donde la sangre de ese sacrificio era, como yo le decía, salpicada sobre el propiciatorio para satisfacción de Dios y perdón de pecados. El publicano, de una manera muy distinta al fariseo, no estaba confiando en lo que él podía hacer, no estaba mostrando justicia propia, sino que estaba buscando y estaba apuntando a cómo obraba Dios. De hecho, Jesucristo aquí todavía no había ido a la cruz y estaba mostrando, según la visión del Antiguo Testamento, cómo a través de la fe también las personas son justificadas. Y la justificación, yo digo, y les dije también en un principio, no es otra cosa que la salvación. Lutero, Calvino y otros tantos connotados teólogos, ¿verdad?, hablaban de la justificación como, por ejemplo, si no me equivoco, Lutero hablaba de la justificación como el artículo de la fe cristiana. Algo parecido, ¿no es cierto?, hablaba Lutero. Thomas Watson tenía esta expresión. Thomas Watson era un puritano, que la justificación era la bisagra y la columna de la fe cristiana, en donde se movía toda la fe. ¿Cómo te justificas delante de Dios? Entonces, aquí,
El publicano no estaba confiando en su propia justicia, sino que estaba confiando en la misericordia y en la gracia de Dios. Estaba confiando en el sistema de sacrificio, que era lo único que él entendía en la parábola, en esta historia, lo único que él conocía y entendía de cómo obraba Dios. Por eso que yo les digo, hermanos, que cuando uno va al culto, cuando uno celebra su culto privado y también el culto público, allí es donde expresamos nosotros realmente qué es lo que entendemos de Dios y qué es lo que entendemos de nosotros mismos. Y aquí hoy día nosotros tenemos, ya comenzando a aplicar el mensaje, tenemos que empezar a probarnos, a ver y a revisarnos a qué Dios adoramos. ¿Quién eres tú? ¿En qué condición estás tú? Y estás parado frente a qué Dios. ¿Será un Dios que tú te estás imaginando? ¿El Todopoderoso y Santo? ¿Cuál de los dos? ¿Uno de acuerdo a tu imaginación? ¿O es aquel verdadero, celoso, todopoderoso, justo Dios que se aira contra el pecado? El fariseo no lo entendía así. El fariseo estaba errado. El fariseo estaba buscando tener una unión con Dios que Dios desprecia. Que Dios no mira a bien. Que Dios juzga. Y que Dios trae un juicio terrible sobre todos aquellos que se quieren acercar a Dios y buscan presentarse delante de Dios como justos cuando no lo son. Hay una actitud en la adoración del publicano que es muy hermosa. Dice que él oraba golpeándose el pecho. Dentro de las cuestiones que investigué, me topé con algunos textos, algunos libros que había leído antes que tienen que ver con las costumbres, con las tradiciones, tanto en la vida común y corriente, el día a día, en la casa, pero también en las expresiones de culto de los palestinos, de los hebreos de manera particular. Y la actitud de oración común y corriente de los hebreos en el momento del culto para orar era cruzarse las manos, así en esta actitud, con los puños un tanto cerrados, y inclinarse y orar. Y orar. Y esto de golpearse el pecho, y por eso es que yo me imagino aquí al publicano así, orando, porque no se atrevía a levantar su mirada al cielo, porque sabía que estaba bajo la mirada del Todopoderoso. Y me imaginaba en esta actitud, pero además dice que se golpeaba el pecho. Hay algunas versiones que dice hería su pecho. Y eso es muy significativo, ¿por qué? No sé si ustedes han visto en películas, han visto en documentales, de pronto, sobre todo en Palestina, en Siria, en aquellos lugares, a personas llorando, a personas fuera de llorar, se golpean el pecho así, rapidito, así, y se golpean, con una expresión muy dolorosa. Bueno, eso es lo que está describiendo Jesucristo aquí, pero que era muy raro y hasta el día de hoy que eso sucediera entre los hombres. Esto comúnmente sucedía y sucede hasta el día de hoy entre las mujeres. Pero cuando un hombre, cuando un varón llega a expresar agonía, duelo, angustia, expresa eso golpeándose el pecho así, muy rápido, muy rápido. Y dice la Escritura, ¿no es cierto?, en algunas versiones que este publicano estaba orando y hería su pecho y golpeaba su pecho y decía, sé propicio a mi pecador. ¿Y qué estaba diciendo con esto? ¿Qué estaba diciendo con esto? Yo necesito, yo anhelo que ese sacrificio que se están haciendo de los animales sea para mí también, Señor. Perdona mi pecado, porque soy un pecador. Qué distinta la actitud del publicano con la actitud del fariseo. Qué distinta. ¿Se fijan? Y por eso que Jesucristo entrega este proverbio aparente al final. Y dice, porque todo es el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sin lugar a duda, el fariseo descendió a su casa humillado, según el relato, no justificado, porque se enalteció y fue humillado. Y el que fue enaltecido fue el que se humilló. ¿Y acaso eso no es lo que provoca el Evangelio? Lo que provoca el Evangelio la primera vez que nosotros lo escuchamos y nosotros
podemos ver claramente. Son abiertos nuestros ojos que han sido velados por el pecado, son abiertos y podemos mirar claramente cuál es nuestra condición desesperada, y por eso desesperadamente acudimos a Cristo. Pidiendo perdón acudimos a Cristo, que es suficiente para que nuestros pecados sean perdonados y volver a religarnos con Dios y poder tener una relación correcta con Dios. ¿No es acaso esa misma sensación que experimentamos, ese sentimiento que experimentamos de humillación, de vergüenza, lo que debemos experimentar cada día que somos expuestos al Evangelio? Cada vez que el Evangelio es predicado desde nuestros púlpitos en nuestras iglesias. Si no experimentamos eso, hermano, tenemos que probarnos a nosotros mismos. No sea que estemos presentándonos delante de Dios como aquel fariseo, mostrando justicia propia. Algo que el sermón pasado también el pastor Jonathan nos exhortó a revisarnos. ¿Serás un buen presbiteriano y nada más? Por eso, las preguntas que tenemos que hacernos es: ¿qué de nosotros? Ya terminando el mensaje, hermano, ¿qué de nosotros? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con esta iglesia? ¿Cómo estamos acercándonos a Dios? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en el tuyo? ¿Nos humillamos delante de Dios? ¿Reconocemos que necesitamos ahora y que necesitamos constantemente recordar el Evangelio, recordar aquellas buenas noticias, ya no basadas en los sistemas de sacrificio, sino que en el sacrificio único y suficiente de Jesucristo para perdón de tus pecados, de los míos, por la eternidad, tanto los pasados, los presentes y los futuros? ¿Allí en eso confías? Romanos 3, del 22 al 25, que fue la lectura que nos compartió nuestra hermana Susana, nos recordaba eso. Cristo fue la propiciación. Ya no un corderito que fue degollado, sino que el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Él fue nuestra propiciación. ¿Confías en eso o confías en tu propia justicia? ¿Cómo te presentas delante de Dios? ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Enaltecidos o humillados? Hermanos, nada más para terminar, una última reflexión con respecto a las últimas palabras de Jesucristo aquí en este relato. Eso de que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, tiene una connotación profundamente escatológica de lo que va a suceder, de lo que viene. Pero también tiene tanta relación con el Sermón del Monte, en donde Jesucristo, allí en la bienaventuranza, en el verso número 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quiénes? ¿Quiénes son los herederos del reino? No los que se enaltecen, sino los que se humillan. ¿Y por qué es de ellos? Porque si tú te humillas delante del Señor, es porque se te ha revelado el Dios Todopoderoso. Y has podido ver en tu vida que eres un menesteroso, que eres un necesitado y que urgentemente debías acudir a Cristo. Y el único que es digno de enaltecer, el único alto, el único digno de honra y de gloria es el Dios Todopoderoso. Y Él es el que enaltece, y Él es el que humilla. La pregunta es: en aquel día futuro, en aquel día venidero, que puede ser cualquiera, que vendrá como ladrón en la noche, ¿serás enaltecido? ¿Serás puesto en alto? ¿Se te pondrá una corona? ¿O serás humillado? Que el Señor te bendiga. Que el Señor bendiga a nuestra amada segunda iglesia. Que el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos ayude a recordar el Evangelio. Nos ayude a no solamente recordarlo, sino que seguir apropiándonos de él y compartirlo y predicarlo y recordarlo entre nosotros. Porque es necesario, hermanos. Sin el Evangelio, la iglesia decae. Sin el Evangelio, la iglesia se debilita. Necesitamos
del Evangelio. Y gracias al Señor porque lo podemos hacer. Gracias al Señor porque hasta el día de hoy la iglesia se mantiene en pie, y si se mantiene en pie es por la palabra del Señor. Y sigamos orando para que el Señor siga levantando siervos, para que el Señor siga levantando buenos predicadores. Y cuando digo siervos no me refiero solamente a pastores, sino que a predicadores fieles, a predicadores que sean apasionados por la predicación y por la verdadera predicación. Y cuando digo verdadera, cuando digo la predicación, me refiero a la predicación sana, a la predicación bíblica. Que el Señor nos bendiga. Y si hay algo de lo cual tengamos que arrepentirnos, hagámoslo. Probablemente este video circule como hemos acostumbrado a hacerlo. Y recuerdo las palabras en un mensaje de nuestro presbítero Jaime, que a través de estos medios que hoy día providencialmente el Señor nos ha entregado, estas predicaciones, estos cultos, circulan por rincones que nosotros ni siquiera pensamos. Ni siquiera pensamos. Así que el Señor nos ayude y nos bendiga con esta palabra predicada, y que el Espíritu Santo nos ayude a discernir y también a poner por obra. Oremos. Señor y Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque somos confrontados con ella. Gracias, Señor, porque también somos consolados con ella. Que tu santo evangelio, Señor, siempre siga siendo el centro de nuestra vida, porque en el centro del evangelio estás tú. Y si tú estás en el centro, si tú eres el centro del evangelio, también serás el centro de nuestra vida, en donde nosotros debemos orbitar, Señor, y no olvidarnos de aquello. Que la iglesia siga creciendo, teniéndote a ti como el centro también de su vida y como la cabeza que eres, y nosotros el cuerpo. Bendice esta amada iglesia, Señor. Bendice a cada miembro de ella, bendice a cada adherente. Bendice, Señor, a aquellos que están en el proceso de catecumenado, de tal manera que el día de mañana podamos gozarnos, si es tu voluntad, con recibir a nuevos miembros en plena comunión. Oramos con gratitud en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, también es necesario recordar algunas cosas, entre ellas que la iglesia está anhelante, ¿verdad?, de poder tener pronto la oportunidad de celebrar cultos presenciales. Y como nos recordara tiempo atrás nuestra hermana, hace un par de semanas o la semana pasada, nuestra hermana Suyín, que el consistorio está atento a aquello, y estamos trabajando para que cuando podamos tener aquella oportunidad, que a propósito del programa Paso a Paso van avanzando, ¿verdad? El consistorio está atento a aquello, de tal manera que cuando se den las circunstancias, nosotros poder tener las cosas ordenadas con todos los protocolos para poder tener la oportunidad, la bendita oportunidad de compartir un culto juntos otra vez. Y no olvide la invitación también que le hago a cada uno de ustedes, de poder conversar, de poder recibir consejería todos los días martes de 11 a 12, de 11 de la mañana a mediodía, y después en la tarde de 6 a 8, de poder tener una llamada, una videollamada, y poder conversar. Estoy en ese sentido también a su servicio, hermanos amados. Dicho esto, quiero invitarles a que inclinemos nuestro rostro y pidamos también la bendición del Señor. Señor y Dios, oramos con gratitud a ti, porque de distintas maneras muestras de tus cuidados, muestras, Señor, de tu amor a quienes somos tus hijos. Por eso, Señor, queremos que esto siga siendo algo palpable en nuestra vida. Queremos, Señor, terminar este culto yéndonos al descanso dominical, que también es tan necesario. Un descanso que también tú nos dejaste, Padre, misericordiosamente. Hacelo, Señor, con tu bendición. Que el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que la comunión del Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, que son pueblo y familia de Dios, ahora
y siempre. Amén.